Vamos entonces a analizar ahora a nuestra mujer, a la protagonista de nuestra historia. Y vamos a empezar hablando de su condición, la condición de la mujer. Versículos 25 y 26 dice así: y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino al contrario, había empeorado. Así que vamos a empezar a montar nuestra historia. Tenemos una mujer. ¿Qué más dice? Díganme, ¿qué tenemos más? Enferma. ¿Qué enfermedad? Flujo de sangre. ¿Qué es? ¿Qué es el flujo de sangre? Estaba menstruando 12 años sin parar. ¿Han visto algunas mujeres cómo se ponen por menstruar 5 días? Imagínense esa señora que lleva 12 años. Lo primero que pienso yo es que debería tener una anemia como la copa de un pino, porque 12 años sangrando sin parar, lo primero que me vino a la cabeza es anemia, falta de hierro, y no creo que en aquel entonces hubieran pastillas de hierro para reforzar. Así que físicamente estaría débil, muy delgada, destrozada, se había esforzado por pagar, para intentar resolver su problema, para ser curada, y había gastado todo. Y no solo eso, o sea, estaba enferma, estaba mal, había gastado todo su dinero, pero al final da un detalle, y había empeorado, la cosa iba a peor. Y esa es la condición de nuestra protagonista. Esa es la condición de nuestra protagonista. No es una mujer llena de vitalidad, con muchas ganas de andar, corriendo detrás de Jesús. Es una mujer que llegó arrastrándose, probablemente porque no tendría ni fuerzas. La mujer en su flujo de sangre se consideraba impura durante 7 días. Impura, y quiero que tengan esa palabra en mente, impura, durante 7 días. Porque para el judío las consideraciones de inmundicia eran inaceptables. Por eso la gente se llevó las manos a la cabeza cuando Jesús, para resucitar al hijo de la viuda de Naín, tocó el féretro. Porque la gente pensó, ¡oh, inmundo! Entonces, si alguien tocaba a la mujer durante sus 7 días de menstruación, ¿cómo se consideraba esa persona? Inmunda. Era igual que si hubieras tocado a un muerto o algún animal como un cerdo. Ahora te digo entonces, si tenía marido, ¿la podía abrazar? Si tenía madre, ¿la podía abrazar? Si tenía padre, ¿la podía abrazar? ¿Su mejor amiga la podía abrazar? No solo tuvo 12 años de flujo de sangre, porque no puedes leer la historia con el ojo de alguien de nuestro siglo. Porque nosotros, si nuestra mujer está menstruando, dormimos a su lado, la abrazamos, convivimos con ella cercanamente. Sí, nos privamos de algunas cosas, pero tenemos contacto. No es lo mismo, pero en aquel entonces era muy grave. No solo estaba enferma. Hermanos, no solo estaba enferma, durante 12 años esa mujer no había recibido un abrazo, una palmadita en la espalda, un saludo con la mano, 2 besos de una amiga en el rostro. Una mujer enferma, dolida, físicamente destrozada, pero emocionalmente, ¿cómo debe estar? Asomarte por algún lado y ver a amigos que se abrazan, padres y familias que estrechan entre sus brazos, gente que empieza a hacer su vida, mujeres que empiezan a tener hijos, a formar sus familias, y ella sola, en una esquina, sin que nadie la pudiera tocar. ¿Te imaginas que esa mujer hoy viniera al culto, os viera abrazaros, saludaros, y ella tuviera que pasar a 5 metros, porque nadie podría tocarla? Que viviera en una esquina, lejos de la gente, porque si tocara la cama de ellos, inmunda, la silla de ellos, inmunda, el plato de ellos, inmunda. Esa mujer se había esforzado y había gastado todo para intentar curarse, para volver a llevar una vida normal. Ella gastó todo en médicos, gastó todo lo que tenía. Y ahora quiero hacer una parada para decirles que ahí es donde empieza nuestra historia. Porque esa mujer, a partir de ahora, somos nosotros.
Porque eso es lo que éramos nosotros sin Dios. Nosotros sin Dios éramos inmundos. Nosotros sin Dios éramos impuros. Nosotros sin Dios éramos sucios. Nosotros sin Dios éramos miserables. Y no hubiéramos podido nunca entrar en la presencia de Dios. Porque Él es santo. Y nada inmundo puede llegar a Él. Merecíamos también el rechazo. Merecíamos también la separación de Dios por nuestra inmundicia. Pero ¿cuál fue el fallo de esta mujer al principio? Que puso todo su esfuerzo en los hombres. Que el esfuerzo y la lucha para dejar de ser inmunda lo depositó en los hombres. Y eso es lo que le pasa a todos que intentan llegar a Dios por sus propias obras. ¿Cuál fue el resultado de este esfuerzo? ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo de intentar salvarse de esa situación por sus propias fuerzas? ¿Cuál fue el resultado de intentar salvarse de esa situación confiando en los hombres? Depositando la fe en la fuerza humana. ¿Saben cuál fue la situación final? Fracaso. No hay cómo. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Esa mujer se esforzó para ser digna, se esforzó para ser pura, se esforzó para ser aceptada, se esforzó para estar bien, para estar limpia, pero se esforzó con las fuerzas suyas, se esforzó con su dinero, se esforzó con las armas humanas, se esforzó con los médicos. Y ese es el resultado que obtiene una persona cuando intenta esforzarse para estar bien delante de Dios por sus propios méritos. No hay cómo. Si tú te esfuerzas por ganarte tu justicia, vas a fracasar. Si tú te esfuerzas por ser digno ante Dios, vas a fracasar. Todas las religiones que intentan salvarse por obras fracasan, porque todos los humanos fallan, todos los humanos pecan. Todos los humanos acaban cometiendo errores y por los méritos del hombre nadie puede ser digno ante Dios. Todos los hombres que se intentan ganar su propia justicia, sus obras son como trapos de inmundicia. Cuando el pecador sucio e inmundo intenta complacer al santo Dios, nada de lo que hace vale. Todo está manchado. Todo está sucio por nuestro pecado. Y nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Y esos son los hombres que se intentan ganar el favor de Dios. Hermano, no hay peor error que pensar que a ti Dios te bendice porque eres bueno. Si pensáramos que Dios nos bendice porque somos buenos, hermano, es el peor error que cometemos. Dios me ha bendecido porque ayuné. Dios me ha bendecido porque oré. Dios me ha bendecido porque estoy viviendo en obediencia. No. Hay gente que no recibe lo que tú has pedido y también vive en obediencia. Cuando Dios bendice es gracia. No merecemos nada. Te digo una cosa, voy a ser honesto. El pan que hay en tu mesa hoy, no lo mereces. La ropa que nos cubre y evita nuestro frío, no la merecemos. La salud que tenemos, el estar guardados en medio de la pandemia y no haber estado enfermos, no lo merecemos. Tener este local para adorarle, no lo merecemos. Son bendiciones, pero no nos la da porque somos buenos. Nuestra iglesia crece porque somos mejor. No, es gracia, es gracia. Dios no hace trueques. Si tú haces esto bien, yo te doy esto. Si tú haces esto, esa es la cultura de muchas iglesias de hoy. Fallé, castigo. Lo hice bien, premio. Por eso hay muchas iglesias que cuando llega la enfermedad, los hermanitos murmuran, algo habrá hecho. Algún pecado habrá cometido. Si no, Dios lo estaría tratando diferente. ¿Cómo? Job, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta señora? Y tantos otros en la Biblia. No siempre es así. No siempre es así. No es un trato de, ¿lo haces bien? Toma el coche que quieres. ¿Lo haces bien? Toma la oferta de trabajo que quieres. ¿Lo haces bien? Toma un sueldo mayor. Te has equivocado, despedido. Te has equivocado, hoy cáncer. No va así, hermano. Si fuera así, yo ya tendría cáncer, sida, estaría en el paro y habría muerto ya.
Cuando yo como, no doy gracias a Dios diciendo gracias por el pan que me he ganado. Digo gracias porque el pan que hay en la mesa, el techo que nos cubre, no lo merecemos. El hombre es absurdo, necio, inútil cuando se intenta ganar el favor de Dios. Pastor, entonces, si no es por las bendiciones, ¿por qué obedecer a Dios? Esa pregunta me la espero de un no creyente. Porque el no creyente vive por recompensas. ¿Por qué debemos obedecer a Dios, aunque Dios no nos diera nada? Primero, porque es Dios. Y eso ya lleva implícito obedecerle y adorarle. Y en segundo lugar, por amor. Yo no intento cumplir los mandamientos por miedo a un castigo. Yo cuando fallo a Dios no me tapo así como me va a caer ahora un rayo. No, y eso no me hace abusar. A veces he fallado a Dios y he mirado alrededor y pasa otro día y miro y digo, uy, ni un castigo. Va todo bien. Y le he fallado, pero mi corazón no dice, oye, pues fállalo hoy también. Parece que lo pasa por alto, parece que no castiga, parece que... No, mi corazón se duele. Es más, me duele más porque miro arriba y digo, me merezco el rayo, me merezco el castigo y me devuelves bondad y me devuelves misericordia. Me entran a decir, mátame ya que lo merezco. ¿Por qué me sigues dejando vivir? Porque me ama. Por su gracia, por misericordia, porque no se trata de recompensa, porque no nos ha salvado por una recompensa que nos hemos ganado, porque no nos ha salvado porque éramos dignos, porque no nos ha salvado porque éramos buenos, por gracia nos ha salvado, por amor nos ha salvado. Esforzarse por ganarse el favor de Dios, por salvarse, por querer ser justos ante Dios por nuestros méritos, acaba como acabó lo de esta mujer. ¿Cómo acabó el esfuerzo de esta mujer? Empeoró. El resultado, derrota, frustración. Y por lo tanto, los que confían en ser justos por las obras de la ley están bajo maldición. Como esa mujer que tenía su confianza en ser curada bajo el esfuerzo de los hombres. Estaba inmunda, no había esperanza. Pero nuestra historia cambia cuando esta mujer hace algo. Puso los ojos en Jesús. Ahí cambia todo, hermano. Ahí cambia todo. Puso los ojos en Jesús. Hermanos, ¿cuánta gente hay en esa calle que ahora mismo se están prostituyendo, entregándose a los deleites, entregándose a los placeres, entregándose al pecado? Y su vida va a cambiar cuando oigan hablar de Jesús. ¿Ella qué había oído hablar de Jesús para que tuviera ese pensamiento? Hay un varón Galileo que por donde él llega, el cojo anda, el ciego ve, el mudo habla, el sordo escucha y hasta muertos resucita. Esa mujer dijo, si yo toco su manto, seré sano, seré sana. Así que esta mujer hizo lo único que puede hacer que un hombre injusto y pecador sea visto como un hombre digno ante Dios: poner su fe en Jesús. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. No mirar a los hombres, no confiar en los hombres, no confiar en el mérito humano, no confiar en las obras humanas, no confiar en las fuerzas humanas. Es quien pone su fe en Cristo el que encuentra salvación. Es el que encuentra salvación. El Señor no ha querido que nadie haga otra cosa desde Génesis que poner sus ojos en Él. ¿Saben cuál es el problema de la humanidad? Que no mira a Dios. Pero lo que el hombre no hace, y por eso el mundo va como va, es mirar a Dios. Es mirar a Dios. Lo que el mundo necesita es mirar a Dios.
Mirar a Dios. Isaías 54:22. Volveos a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Ese es el grito de Dios. Ese es el grito de Dios. ¿A quién? ¿A los judíos? A todos los términos de la tierra. Hermano, Dios grita al mundo: volveos a mí, porque desde Adán os habéis ido, os habéis marchado, ya no habéis querido venir conmigo, ya no habéis querido relacionaros conmigo, ya no habéis querido que hablemos como hablábamos en el Edén. Y Dios desde ese momento está diciendo: volveos a mí, volveos a mí. Pero la descendencia de Caín crece, el hombre se sigue perdiendo, el mismo pueblo de Dios le da la espalda y Dios sigue gritando año tras año, siglo tras siglo: volveos a mí. ¿Saben qué es lo que grita la iglesia al mundo? Volveos a Dios. Volveos a Dios. Él es vuestro creador. Él es el Señor. Él nos creó, Él nos hizo nacer, Él nos dio la vida. Volveos a Dios. Pablo dice que lo que nosotros predicamos se llama el ministerio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios, es el grito de la iglesia. Volveos a Dios, mirad a Dios, poned los ojos en Dios. La política quiere que miréis otras ideologías, la filosofía quiere que miréis a otros pensamientos, cada cultura con sus propias ideas, pero solo hay una solución: poner nuestra fe en Dios, poner nuestra fe en Jesús. Esa mujer había puesto su fe en médicos, había puesto su fe en la medicina, en los hombres, en los avances de la medicina, en remedios caseros. Había invertido su dinero, pero su vida cambió cuando ella puso su fe en Jesús. Nunca le digas a una persona: lo único que te falta es Dios, porque esa frase es terriblemente mala. Dile a la gente que sin Dios no tienen nada. La gente te va a decir que Dios no les hace falta. Si tú le dices a la gente: tienes coche, tienes dinero, tienes casa, tienes lujos, tienes familia, tienes salud, pero no tienes a Dios, es lo único que te falta. ¿Cómo? No, es que es lo único necesario. Lo otro podemos no tenerlo, que si tenemos a Dios tenemos todo. Pero esta mujer hizo lo que tenía que hacer: miró a Jesús y puso su fe en Jesús. Y lo que más me agrada de todo esto es cuánto tardó su vida en cambiar. ¿Cuánto tardó? En un instante cambió. Versículo 29. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. La historia de esa mujer cambió al instante. De enferma a sana en un segundo. De repudiada a aceptada en un segundo. De soledad a compañía en un segundo. De perdida a hallada en un segundo. Después de ese día, alguien la pudo abrazar. Después de ese día pudo comer en la mesa con su familia sin que nadie se alejara. Dormir en la cama. Formar una familia. Y todo cambió en un segundo. ¿Sabes cuánto necesita Jesús para salvar a alguien? Un segundo. Un segundo. ¿Sabes lo que es más maravilloso de la salvación? Es que es una obra gloriosa, pero que solo necesita un segundo. Lucas 22, 23, 42 y 43. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo eso, y mira la respuesta de Jesús un segundo después: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En un segundo, de malhechor condenado a pecador redimido. En un segundo, de perdido a encontrado. En un segundo, de morir en la cruz a empezar su vida en el paraíso. La vida de ese malhechor, malgastada toda la vida, de pecado toda la vida, cambió en un segundo, porque en ese segundo, ¿qué hizo ese malhechor? Puso su fe en Jesús. Y Jesús dice: alguien me ha tocado.
La respuesta de los discípulos es lógica. Lo que le preguntan los discípulos es lógico. A ver, Jesús, la multitud te oprime y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pues claro, alguien te ha tocado. Porque Jesús sabía por qué había pasado por allí. Jesús sabía a quién iba a encontrar allí. Jesús sabía a quién iba a salvar. Porque era propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque el primer paso para salvarnos lo da Dios. Si nosotros miramos a Dios, y esto es precioso, es porque Dios nos vio primero. Si nosotros amamos a Dios, es porque Dios nos amó primero. Si nosotros hemos escogido seguir a Dios, es porque Dios nos escogió primero. Porque Dios siempre da el primer paso. Tú no estarías aquí si Dios no te hubiera buscado. Y yo cuando veo esta historia así, yo no entiendo cómo algunos todavía son capaces de todavía darle la espalda y decir, no, pero prefiero irme al pecado otra vez. En serio, tanto te ha dado el mundo para que desprecies ese amor, para que despreciemos ese amor. No. La gente que vuelve al pecado es porque nunca tuvo el amor de Dios. Porque quien ha entendido este amor, el mundo ya no es atractivo, hermanos. Ya no es atractivo. Porque cuando has entendido lo que el Señor ha hecho en ti, a pesar de ti, ya lo obedeces, no por miedo, por gratitud. Y termina con la respuesta asombrosa de Jesús en el versículo 34. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hija, tu esfuerzo no te ha sanado. El venir arrastrándote no te ha sanado. Tu proeza de pasar inadvertida no te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Romanos 5, 1 y 2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No hemos hecho nada para estar bien con Dios. Hemos llegado a Dios por fe.